Dios les bendiga. Vamos una vez más a estudiar la palabra de Dios. Y seguimos hablando del tabernáculo y de nuestro templo, que es nuestro cuerpo. Y por eso vamos a titularle a esta compartir de las Escrituras, cuidando nuestro templo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por esta oportunidad de, una vez más, compartir tu sagrada palabra, para lo cual te pido sabiduría, gracia y entendimiento. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor. Amén. Cuando pensamos otra vez en el tabernáculo, al mirar el tabernáculo, nos damos cuenta que para llegar al lugar santísimo, el trono de Dios, ¿dónde está Dios? Hubo un camino que estaba compuesto por el altar del sacrificio. Quiere decir que nadie podía entrar al lugar santísimo si no pasaba primero por el altar del sacrificio, esto es, si antes sus pecados no habían sido perdonados. Y luego al entrar al lugar santo encontrábamos que era un lugar de comunión, lo que se muestra con los panes de la proposición. Era un lugar de la llenura del Espíritu Santo, lo que se muestra con las lámparas, el candelabro encendido. Era un lugar para la oración, lo que se muestra con el perfume del incienso. En otras palabras, una vez nuestros pecados han sido perdonados y entramos al lugar santo, nuestra relación con Dios es una relación de adoración, de comunión, donde estamos llenos del Espíritu Santo. Es esa una de las cosas que aprendemos del tabernáculo en cuanto a nuestra vida espiritual. Pero vamos un poco atrás en la historia bíblica y vamos al Edén para desde allí comenzar a repasar cuánto Dios nos ama y la forma en que Dios toma la iniciativa siempre para acercarse a nuestras vidas. En la caída, y luego de la caída, quien siempre estuvo pendiente del hombre, de hecho de buscarlo, fue Dios. Luego que Adán y Eva cayeron, huyeron de la presencia de Dios, huyeron de la voz de Dios. Pero es Dios quien va a buscarle y pregunta por ellos. Nos damos cuenta que siempre la iniciativa es de Dios para nuestras vidas. Dios nos ama, Dios nos busca, Dios envió a Jesús, su Hijo, por nosotros. Nunca de nuestro corazón parte la idea de buscar a Dios, sino que Dios prepara un programa para que tú puedas invocarle. E inmediatamente que Dios busca al hombre, no solamente le busca, sino que luego de conocerse la desobediencia del hombre y de Dios, decretar juicio sobre la serpiente. Y dice así, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Este texto se lo dice Dios a la serpiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Notemos que esta serpiente es Satanás. Y notamos cómo desde este instante Dios habla de enemistad entre dos generaciones, entre dos descendientes, entre dos simientes. No habla en forma plural porque se refiere a la descendencia de Satanás, el enemigo de la justicia, el enemigo de las almas, y a la descendencia de la mujer. Esa enemistad siempre ha estado. Es el combate de la luz y las tinieblas. Es el combate de los hijos de la luz y los hijos de Dios. Él te herirá en la cabeza, se refiere al nacimiento de la mujer, y tú le herirás en el calcañar. Se refiere que la serpiente iba a darle una herida, no era mortal, en el calcañar. Sin embargo, la simiente de la mujer te va a herir de muerte en la cabeza. En ese instante, Dios trajo una palabra profética e incluso mostró su plan para el hombre. Dos verdades de la simiente, de dos simientes. Juan 8:44, la Biblia dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Jesús está hablando y le dice a aquellos fariseos, saduceos que le seguían para molestarle,
no porque le amaban, sino para buscar discordia. Jesús le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y aquí nos damos cuenta que eran simiente del diablo. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que nos damos cuenta que aquellos hombres que querían tentar a Jesús, que eran incrédulos, Jesús habla de su condición espiritual y le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, que significa que eran descendientes, su forma de pensar, su forma de rechazar a Jesús, provino no de su mente, sino que del mismo Satanás. De hecho, en Gálatas 3:16 se nos habla ahora de la otra simiente. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice que a las simientes como de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, el cual es Cristo. Así es que la Biblia confirma con claridad la simiente de la mujer, el cual es Cristo. Y la Biblia confirma también la simiente del enemigo de la justicia, que son todos aquellos que no han creído, todos aquellos que han rechazado la verdad del Evangelio. En esa lucha no hay términos medios, no hay un término medio entre la luz y las tinieblas. De hecho, no hay un término medio en la vida cristiana. Uno no puede ser medio santo o medio diablo. Usted es santo o usted es diablo. Es como decir que el agua casi pura, bueno, no es pura, es corrupta. Así que el cristiano casi cristiano no existe. O existe un discípulo de Jesús, o existe un incrédulo, un no seguidor de Jesús. ¿Y dónde ponemos los casi cristianos, como decimos? No podemos en el mismo nivel del agua casi limpia. Usted no se toma un agua casi limpia, no funciona. Es igual que decir que él casi dice la verdad. Es casi honesto. Es decir, bueno, no es honesto, pero no es tan deshonesto. O es mentiroso, pero no tan mentiroso. Y en realidad sigue siendo mentiroso y sigue siendo deshonesto. La verdad en la Biblia es absoluta. Y la verdad no solo es absoluta, lo que Dios ha dicho es absoluto, sino que permanece para siempre. Por eso la Biblia, cuando habla de Jesucristo, dice Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre. Su palabra no cambia, su promesa no cambia, los hombres cambian, los pensamientos del hombre cambian, sentimientos del hombre cambian, precisamente por su naturaleza de pecado, su naturaleza imperfecta. Pero Dios no puede cambiar porque es perfecto. Toda buena dádiva, dice la Biblia, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. No hay mudanza, Dios no cambia. Dios te sigue amando, Dios nos sigue buscando, Dios nos sigue cuidando. Por eso, cuando Él habla, podemos creer en su palabra para siempre. Y luego vuelvo a Génesis. ¿Qué ocurre después que Dios le da esta declaración a la serpiente de lo que pasaría y al hombre de lo que pasaría? Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. Después que el hombre pecó, ocurre el primer derramamiento de sangre de la mano de Dios. No del hombre, sino de Dios. Dios cubre la desnudez del hombre con piel. Al cubrirlos ya se inicia parte de la ilustración de lo que será la sangre que cubre los pecados. Noten que nunca
había muerto un animal o nunca la vida de nadie se había derramado en el Edén. La primera vez que una criatura muere y se derrama su sangre, es Dios quien lo hace. Y Dios comenzó a marcar el camino de la redención. Se anuncia que el derramamiento de sangre sería la entrada a la vida. De hecho, en Hebreos 9:22, la Biblia, hablando sobre los sacrificios del Antiguo Testamento que se hacían en el tabernáculo y luego en el templo, dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Hebreos 9:22 dice: casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Así es que la sangre comenzó a marcar desde Génesis y todo el Antiguo Testamento el camino de la redención. En la circuncisión se derramaba sangre. En las ofrendas, claro, se derramaba sangre, se derramaba vida, porque la vida está en la sangre, dice las Escrituras. Así pues, el tabernáculo fue el lugar de la morada de Dios, entre otras cosas, fue el lugar donde se manifestaba la gloria de Dios, y tenía tres partes principales: el atrio de los sacrificios, la parte externa del tabernáculo, y luego el lugar santo y santísimo. Tres partes. Podemos ver en esto una comparación de la creación nuestra. Somos un tabernáculo o cuerpo compuesto de tres cosas. Primera, cuerpo mismo. Luego, alma y espíritu. Así es que somos eso, un tabernáculo compuesto por alma y espíritu. El tabernáculo aprendimos que es también tipo de nosotros, pero sobre todo es tipo de Jesús. ¿Por qué? Porque lo más importante del tabernáculo era que la gloria de Dios se manifestaba dentro del tabernáculo. Era el lugar donde Él se manifestaba. Acerca de Jesús, la Biblia dice en Colosenses capítulo 2:6, hablando acerca de cómo relacionarnos y cómo vivir para Jesús, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en ella con acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y aquí nos damos cuenta de la comparación o de la ilustración. En el tabernáculo la gloria de Dios se manifestaba. En Jesús, Dios habita corporalmente toda la plenitud, todo el Shekinah, toda la gloria de Dios en el tabernáculo de Jesús, en el tabernáculo que fue Jesús. Se despoja, se hace hombre, se encarna, y en ese tabernáculo de Jesús habitó corporalmente toda la gloria de la deidad, toda. Luego dice el texto: y vosotros estáis completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Quiere decir que cuando estamos en Cristo, no nos falta nada. Vosotros estáis completos en Él. Tú estás completo en Cristo. Yo estoy completo en Cristo. Nada nos falta cuando estamos en Cristo. Y aquí viene la relación de que nosotros ahora somos también esa tienda, ese tabernáculo, ese cuerpo de Dios. Vamos a repasar algunos textos que hemos leído en las Escrituras.
Vamos a mirar al apóstol Pablo en 1 Corintios 3:16, cuando está confrontando a los corintios su conducta. Y una de las cosas que le dice es: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si pensamos en el tabernáculo del Antiguo Testamento, nos damos cuenta del cuidado que se tuvo que tener para su construcción en cada detalle. Dios tuvo cuidado de crearnos perfectamente a nosotros. El tabernáculo era cuidado con gran celo porque Dios se manifestaba allí. Era respeto, era honra, era darle gloria al Dios Todopoderoso. Por eso nadie podía entrar al lugar santo si no era un sacerdote, si no perdía la vida. El cuidado a esa tienda no era por el valor de la tienda, sino porque Dios estaba allí, y entonces era el valor que le otorgaba su presencia, lo que hacía que se cuidara el templo. Así que, si pensamos en nuestro templo, que es tu cuerpo, y si en ese cuerpo vive el Espíritu Santo, es tu deber cuidarlo. El texto 17 dice que si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. O vamos a decirlo de otra manera: si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo va a arruinar a él. El ejemplo lo vemos en la Biblia, en 2 Samuel capítulo 6, 5 en adelante, cuando se regresaba el arca a Jerusalén. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de abeto, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaron, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por su atrevimiento, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Qué ocurrió? Una desconsideración a lo que es santo produce de parte de Dios una acción que acarrea desgracia sobre Usa. Y vamos a decir que Usa no fue responsable, sino David, que en forma no sabia estaba trayendo el arca. No lo estaban trayendo los levitas, sino que lo puso sin consideración encima de una carroza que bueyes le tiraban. No era eso, no fue esa la instrucción que Dios dio. Por tanto, Dios entonces se enoja. Y cuando Usa pone su mano sobre el arca, entonces Dios arruina su vida. Si alguno arruina el templo que Dios le ha dado, Dios no está contento con que lo arruines. Si alguno arruina la vida que Dios te ha dado, el cuerpo que Dios te ha dado, Dios no está contento. Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice en Corintios 6, 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois pues por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Noten, ya que había ese tabernáculo hecho en el Antiguo Testamento, el tabernáculo era para glorificar a Dios. Ahora que eres templo del Espíritu Santo porque Jesús habita en ti y habita a través del Espíritu Santo, ya que eres templo del Espíritu Santo, ahora el destino de ese cuerpo tuyo, el destino de tu vida es glorificar a Dios. Porque ya no perteneces a ti, sino que ese cuerpo glorificado, tu vida glorificada, tu vida llena del Espíritu Santo, pertenece a Dios, que te compró por la redención en la cruz, cuando Cristo murió por tus pecados. El llamado es a glorificar a Dios. ¿Y qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios,
y ellos serán mi pueblo. Dios nos llama a glorificarle. Una vez que el problema del pecado fue resuelto con la muerte de Jesús, una vez que has recibido a Jesús como Señor y Salvador, le perteneces para glorificarle. Le perteneces para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. De esa manera seas luz y sal de la tierra. Así que confirmamos por la palabra, el templo eres tú. Lo hemos leído en las Escrituras. El Espíritu Santo ahora mora en ti. Así como la gloria de la deidad se manifestó en el cuerpo de Jesús y estamos completos en Jesús, así ahora cada creyente es un templo donde el Espíritu Santo se manifiesta. Ahora, cuando hablamos de que el templo eres tú, nos referimos a todo lo que eres tú. Tú eres cuerpo, eres alma y eres espíritu. A veces le damos muy poca importancia al cuerpo. Solo pensamos en el alma y el espíritu. Cuando oramos, cuando leemos las Escrituras, sus actos de piedad trabajan en el espíritu, trabajan en el alma. Pero ¿qué hacemos con el cuerpo? Hay dos actitudes. Una es no darle importancia. La otra es darle mucha importancia. Ambas actitudes, en este caso, son negativas. Cuando no le damos importancia, no cuidamos el templo. Sería como decir que el pueblo no le daba importancia al tabernáculo y no cuidaba el tabernáculo de reunión. O si le damos mucha importancia, sería que le damos tanta importancia a nuestro cuerpo externo que caemos en la vanidad. Ahora, en la Biblia Dios nos muestra que Él quiso cuidar nuestro cuerpo. De hecho, dice la Biblia que comer mucha miel no es bueno. Está en Proverbios 25-27. Es interesante porque lo que se enseña es que el azúcar, el dulce, hace daño. Es interesante también que en el Antiguo Testamento Dios dio leyes e instrucciones de cómo alimentarse el pueblo. De hecho, la dieta que le dio en el desierto era muy liviana. Maná. Para que pudiera marchar por el desierto. Pero dio instrucciones de lo que se debía comer y lo que no se debía comer. Dios le llamó alimentos limpios y alimentos no limpios. Pero esos alimentos limpios no tenían que ver nada con la piedad, pero tenían que ver mucho con la salud. Se ha descubierto a través de la ciencia y a través del estudio de la nutrición que aquellos alimentos que Dios declaró inmundos, de hecho, producían y producen muchas enfermedades. Y aquellos alimentos limpios no producían tantas enfermedades. Quiere decir que Dios estaba preocupado por la salud física de su pueblo. De hecho, cuando Dios habla de la leche, dice, y la leche de cabra para tu mantenimiento. Quiere decir que la leche nunca se tomó, la leche de vaca no se tomó en la Biblia para el consumo humano, sino la leche de cabra. Es interesante porque se sabe, a través de múltiples estudios, que la leche causa innumerables enfermedades. La leche no sirve para nada, solo sirve para enfermar. Usted puede hacer sus propios estudios, usted puede escudriñar donde quiera, pero la leche es simplemente una desgracia para el cuerpo humano. Y Dios lo había dicho, no tome leche de cabra. Pero lo que quiero decir con todo esto es que Dios cuida nuestro cuerpo. Dios quiere que tú cuides tu cuerpo. Tu cuerpo físico debe ser alimentado, nutrido, porque es el templo del Espíritu Santo.
Romanos capítulo 12, versículo 1 en la Biblia dice: por tanto os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, note la palabra cuerpos, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, servicio racional. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente. Y aquí hay dos cosas. Verso 1 habla de el cuerpo entero y luego habla de la mente. Quiere decir en realidad que Dios quiere que cuidemos todo lo que somos y que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y agradable a Dios. Todo lo que eres. Cuando la Biblia dice que el mismo Dios de paz os santifique enteramente y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, y se indica otra vez que esas tres partes deben ser guardadas. Te pregunto si estás guardando no solo tu alma y tu espíritu, sino estás guardando tu cuerpo. Muchas veces nos enfermamos porque no nos cuidamos. Muchas veces nos enfermamos porque no nos alimentamos bien o descansamos bien. No es la voluntad de Dios que tú descuides el templo que Dios te ha dado. Yo te exhorto a que te cuides. Y te exhorto a que te cuides porque la palabra de Dios indica que tú eres un templo del Espíritu Santo. No vamos a hacer un dogma de esto, ni voy a hacer un dogma de esto de ninguna manera, pero sí puedo entender que cuando nosotros descuidamos nuestro cuerpo, Dios no se agrada de eso. Dios quiere que te ocupes de tu cuerpo. El tabernáculo se cuidaba con mucho esmero porque contenía la gloria de Dios. Tú contienes el Espíritu Santo. Así que debes cuidar con mucho esmero ese templo, o sea, tu cuerpo que Dios te ha dado. Dios se manifiesta en tu vida. Te toca a ti que tu cuerpo esté bien cuidado, que tu templo esté bien cuidado, para que Dios se glorifique aún más. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los creé, los formé y los hice. Crear, formar y hacer proviene de parte de Dios. Cuidar la creación de Dios te toca a ti. Así como a Adán, Dios le dijo que cuidara del Edén, lo labrara y lo cuidara y lo guardara. Ahora Dios nos llama a que guardemos bien ese templo del Espíritu Santo que muere en nosotros. Dios nos ama. Dios quiere que seamos bendecidos. Dios nos da los medios para que nosotros vivamos en una forma saludable. Y Dios quiere usarnos. Así que tú, como templo del Espíritu Santo, el llamado de Dios es: cuida ese cuerpo y ese templo del Espíritu Santo. Es importante para Dios. Dios lo ama porque Dios lo creó. Dios lo cuidó, te enseñó cómo cuidarlo y quiere que lo cuides. Damos gracias a Dios por esta reflexión. Padre, te bendigo por el día de hoy. Te bendigo, Señor, por permitirnos compartir las Escrituras. Te pido, Señor, que aprendamos a darle importancia a este tabernáculo que nos has dado, Señor, mientras estamos sobre la faz de la tierra. Gracias por tu Espíritu Santo que muere en nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por habernos escuchado una vez más en esta noche. Que el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo.